Hola, gracias por acompañarnos. Perdón por el pequeño retraso, pero entre el cambio de ubicación, la necesidad de encender el aire acondicionado que lleva más tiempo y no cerrar las puertas antes de que eso ocurra, y también que vimos que estaba llegando algo de público un tanto, o algo de ciudadanía un tanto desorientada, como estamos todos ahora, empezamos un poquito más tarde. En el nombre de Canarias, simplemente una breve presentación, yo no me quedo, realmente quienes van a hablar son Roberto Gil, Naira Ramírez y Daniel Barreto. En el nombre de Canarias abre una línea de publicaciones que esperamos que tengan continuidad en el centro, que precisamente lo que intentan es o desatascar o traer nuevas voces a pensar o a entender el modo en que esta sociedad, una sociedad concreta que es la de Tenerife, se engarza en la idea casi de especie o de humanidad, ¿no? ¿Qué sentido tiene si hay un futuro, si no lo hay, pero también si ha habido un pasado? Creo que empezar con el libro de Roberto era fundamental, porque en muchos aspectos trae a la mesa una serie de imposibilidades y nos encontramos en un tiempo de imposibilidades. Así que desde que iniciamos la conversación nos pareció que esta era la forma de comenzar. La idea es trabajar con algunas de las personas que han formado o que van a formar parte del ciclo que planteó Roberto, el de No Todo Crítica. Con Susan Buckmore estamos en conversaciones, o sea que igual digo que sí, pero luego es que no. También estamos hablando estamos en conversaciones con Yaisa Hernández, que es profesora en Goldsmith, precisamente para hablar de si tiene algún sentido la institución museística, si tiene algún sentido este tipo de instituciones culturales en el presente y en el futuro, ¿no? Entendiendo que muchas veces el presente que vivimos es simplemente un pasado extendido, pero que no somos conscientes de cuál es el tiempo en el que vivimos ni el modo en que nos percibimos dentro de este. Yo agradecer a Roberto el trabajo, también a Alicia Cárdenas, que ha sido la diseñadora, y a las compañeras y compañeros del centro que nos han ayudado a poder sacar adelante esta propuesta. Como ellos no lo van a decir, porque es como un poco crematístico decirlo, el libro está, si les interesa, a su disposición en la tienda del TEA, pero también próximamente se podrá descargar en la web del museo como PDF, o sea que lo que prefieran. Y de cualquier forma también hemos intentado que toda esta línea de publicaciones, como en general todas, tengan un precio muy económico. Estamos hablando de 8 euros, porque no es nuestro sentido, o sea, el sentido de la institución no es competir en términos de publicación, sino difundir esta posibilidad, o en este caso la imposibilidad del nombre concreto de Canarias. Se va a articular, creo que comienza primero Naira Ramírez, luego Daniel y finalmente Roberto, y luego quien quiera pues podrá hacer las preguntas que considere pertinentes, yo mismo tengo algunas, en torno a la publicación y el modo en que esa idea de Canarias o esa idea de archipiélago se ha articulado precisamente como un significado flotante. Es que comí con ellos ahora, o sea que tendría un montón de cosas para estropearles la charla, pero como no soy político no me tengo por qué quedar con los términos de otros, así que se los dejo a ellos. Gracias y espero que lo disfruten como van a disfrutar cuando puedan leer la publicación. Hola, sí. Hola a todos y a todas. Buenas tardes. En primer lugar, como siempre, agradecer a Roberto, no solo por este libro, sino por la invitación a compartir algo, ¿no?, el día de hoy. Y yo quería comenzar, pues, precisamente contando una anécdota que me sucedió, pues, apenas hace 2 semanas. Asistía yo en la isla de Gran Canaria, de donde yo soy, a otra presentación precisamente de la revisión de un libro bastante icónico para todos aquellos y aquellas que estamos interesados pues en las cuestiones de la canariedad, de la identidad, etcétera. Pues como decía, asistía yo a la revisión de Psicología del Hombre de Manuel Alemán y entre uno de los presentadores, ¿no?, pues vino a decir algo que me produjo cierta inquietud, y es que decía que desde Manuel Alemán, pues prácticamente en Canarias no se generaba pensamiento crítico,
que quién estaba pensando Canarias. Entonces, claro, yo me quedé pensando un poco confusa como, ¿será que acaso yo vivo una realidad alternativa de una Canarias otra? Porque precisamente algo que yo veo que en estos momentos está en ebullición y a debate es el tema de Canarias como fuente inagotable de reflexión por parte de muchos teóricos y críticos, entre los cuales precisamente se encuentra Roberto Gil Hernández como una de las voces más relevantes del panorama cultural canario. Y no solo lo está haciendo desde el punto de vista de la escritura, sino también como gestor cultural. De hecho, él en esta casa pues está llevando a cabo unas jornadas de pensamiento crítico que se llaman No Todo, Crítica y Negatividad, en la que en cierto sentido se inscribiría este trabajo que tenemos aquí hoy. Porque en el nombre de Canarias, representar la sociedad del archipiélago más allá de su imposibilidad, yo lo que veo es que en cierto sentido se podría afirmar que el libro en sí mismo es un ejercicio de dialéctica negativa. Tenemos que partir de la premisa de que Roberto y su trabajo es deudor tributario, si se quiere, de un libro pues que marcó un hito por allá del 2001, ¿verdad? Hegemonía y Sociedad, de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, pero a su vez pues también está imbricado con toda una corriente psicoanalítica de Lacan y a su vez, como decía, también es deudora de este trabajo de dialéctica negativa de Adorno y deudor de la Escuela de Frankfurt. Entonces yo decía que este libro en sí mismo es un ejercicio de dialéctica negativa porque va a poner de manifiesto todo lo que queda en los márgenes y va a impugnar y a cuestionar también toda una tradición de pensamiento sobre Canarias y desde Canarias, y también pues va a haber un cuestionamiento, un posicionamiento muy crítico frente a las nociones de totalidad sobre el archipiélago. Y en este libro, pues para los que ya estamos familiarizados con la dilatada trayectoria escritural y crítica de Roberto, vamos a ver nuevamente una serie de palabras que van a ser parte de todo su acervo de pensamiento, nociones como la sutura de la realidad, la transferencia, la hegemonía, y una muy importante que ya luego abundará más sobre ella posteriormente, que es el significante flotante, ya que el significante flotante es una forma que no se puede positivar en su totalidad. El significante flotante es, como dirá él a lo largo del libro, una forma de explicitar la contingencia. Ojo ahí a este dato, va a ser otra de las nociones recurrentes de su trabajo, el término de la contingencia de la canariedad, pero no solo de la canariedad, sino de cualquier otra identidad. Y por contingente entendemos algo que es falible, que no es totalizante, porque presenta fallos y límites. Por lo tanto, el fundamento de este trabajo con el significante flotante lo que trata es de poner de manifiesto otra forma para explicar esa contingencia de la canariedad. Y lo interesante es que él va a plantear un talante dialogante precisamente con esta tradición y con estas personas que han tomado el nombre de Canarias para tratar de arrojar luz y definirla. Él va a entrar en un diálogo en cierto sentido y bastante provocador con toda esta tradición del pensamiento canario, precisamente
en diálogo, porque sería lo opuesto a los discursos monológicos totalizantes del poder. Entonces, una de las cuestiones que trata aquí, todas estas nociones las podemos ver en los primeros capítulos del libro, y a mí me parece muy interesante cuando uno se va adentrando en el libro, cómo él va manifestando su buen hacer de maestro. Ahí está el magisterio, el afán didáctico, porque incluso podríamos hablar de una estructura circular, porque como en una buena clase, él nos va proponiendo todas estas nociones que van a ser su sustento teórico, y al final, en los 2 últimos capítulos, vamos a ver como una especie de síntesis un poco para reafirmar todos estos conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de la lectura del libro. Pero yo iría más allá y diría que la genialidad también está en que en los capítulos intermedios pueden ser desgajados del ensayo y leídos de manera autónoma, con lo cual es un libro que puede satisfacer tanto a aquellas personas más especializadas en la teoría crítica como a aquellas otras personas que, sin estar tan familiarizadas, pues quieran leer y reflexionar, porque finalmente es lo que nos ofrece en esta obra, una reflexión sobre formas representacionales de Canarias. A mí hay determinados capítulos, por ejemplo, otra noción que ya luego él abundará más, es la de la falta constituyente, que esto es algo muy del psicoanálisis, pero hay un capítulo, voy a mencionar 2 o 3 brevemente para dar paso a mi compañero. Hay un capítulo que a mí me fascina, que se llama Una esencia insular, donde el autor pone de manifiesto, y ahí yo creo que todos podemos estar de acuerdo, el esencialismo que entraña apelar a lo insular desde coordenadas afines a la colonialidad que atraviesa las formas representacionales de la canariedad. Y él va a reflexionar sobre cómo esto ha penetrado en buena parte en la literatura, en las artes, en las ciencias, y tal y como nos tiene acostumbrados también incluso en su libro anterior, Los fantasmas de los guanches, él nos va a poner sobre la mesa una muestra de autores que han contribuido, en este caso, en este libro concreto, a moldear esa visión de Canarias como esencia de lo insular. Roberto entiende que el modo en que se ha simbolizado a la sociedad canaria debe ser entendido como un producto de una fantasía ideológica. Una fantasía ideológica que, en cierto sentido, tiene su utilidad para entender por qué. ¿Por qué el archipiélago canario es representado como un rehén de estas lógicas coloniales que insisten una y otra vez en esencializar nuestra condición insular, obviando, y ahí va a hacer hincapié, porque hay una obliteración de cuál es nuestra ubicación geográfica, y también hay una intención manifiesta por ocultar la conflictividad que es inherente al archipiélago, que es lo que él va a llamar pues el antagonismo social. De hecho, tiene un capítulo muy interesante que se llama Un antagonismo denegado, porque él establece que en cuanto a la hegemonía, otra de estas nociones que les estoy diciendo que son el basamento fuerte del libro, la hegemonía que habla en nombre del archipiélago ha tenido una inclinación en mostrar este territorio como un territorio donde no hay conflictividad social. Y esa es la razón por la que algunos sucesos de nuestra historia son simbolizados como meras anécdotas y no como acontecimientos históricos
de importancia. Y entonces ahí, en este capítulo, por ejemplo, él hace un repaso por momentos históricos tan importantes como, por ejemplo, la rebelión indígena de Ichazagua de 1502, los motines de carácter económico y social de Lanzarote y Fuerteventura en 1720, etcétera. Y por último, por ejemplo, otro capítulo que me parece que es uno de los más provocativos y que va a ser uno de estos capítulos que va a generar mayor debate, porque una cosa tiene que quedar clara, aquí no estamos solo asistiendo a la presentación de un libro. El debate, el diálogo que generan los libros muchas veces los trascienden, y creo que esto es lo que nos convoca hoy. La problematización es lo que presenta. En un linaje desacertado, por ejemplo, él problematiza el pensamiento de Canarias dentro de los límites del hibridismo. Estamos acostumbrados a una serie de metáforas para representar la canariedad, el mestizaje, la transculturación, el sincretismo. A esto se añade ahora en los últimos años el intento por intentar presentar a Canarias como una nación criolla. Y según él, todas estas categorías obvian esa dialéctica negativa que yo les decía, a la que él se suma desde el principio y que es inherente a cualquier identidad. Entonces, yo ya terminaría diciendo que este libro pues es una provocación que nos va a invitar a todos a repensarnos, pero a repensarnos desde los márgenes. Y son los márgenes que nos ofrece esta dialéctica negativa en la que él hace hincapié a lo largo de todo el trabajo. Porque solo repensándonos podremos llegar pues, a algún tipo de emancipación cognitiva. Si no, seguiremos para siempre anclados en nuestro esencialismo insular. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a Gilberto González por la invitación, por supuesto al autor del libro, Roberto Gil, por invitarme a participar en esta reflexión colectiva sobre En el nombre de Canarias. Y por supuesto también gracias, Naira, por tu intervención y bueno, estoy encantado de poder compartir con ustedes. Sin más, hago mi aportación, que espero que pueda dar elementos para el debate también con ustedes y con el autor, con Naira, con Gilberto. A mí me parece que uno de los elementos más importantes del libro de Roberto Gil, En el nombre de Canarias, es la crítica a la mitologización de la representación y del discurso sobre Canarias. Ese motivo atraviesa todo el libro, y no solamente en tanto se refiere a los discursos explícitamente mitológicos sobre Canarias. Pienso, por ejemplo, en el ámbito de la literatura, de la historia de la literatura canaria, cuando se dice, por ejemplo, que Agustín Espinosa con Lancelot mitifica el espacio insular, o en general cuando se identifica la mitificación literaria con elementos necesariamente positivos. Entonces, por un lado está esa crítica a la mitologización explícita, pero creo que todavía es más importante la crítica a la mitologización en aquellos discursos y representaciones que no son explícitamente míticos. Por ejemplo, discursos políticos, discursos institucionales, académicos o presuntamente científicos. Y ese es el aspecto para mí más poderoso del libro de Roberto, la crítica al carácter mítico que se esconde en buena parte de esos discursos políticos institucionales sobre Canarias, discursos y representaciones. Y creo que en ese sentido se puede identificar una estructura común a muchas de esas representaciones y discursos, y son especialmente visibles en la imagen turística de Canarias, en la industria turística de Canarias y en los discursos políticos institucionales oficiales. Creo que el carácter mitológico o la estructura común que comparten esos discursos tiene que ver
con la ilusión o la fantasía de reconciliación entre el presunto mundo paradisiaco premoderno y la modernización capitalista de la mano de la industria turística. Es decir, creo que ahí reside ese rasgo mitológico, presentar que esos dos mundos, el mundo premoderno y el mundo del desarrollismo capitalista, son de algún modo reconciliables, armónicamente identificables, ¿no? Armonizables, ¿no? Y creo que el carácter mítico tiene que ver con el ocultamiento, con el borrado de la historia de explotación y la historia de violencia que significa el paso de ese mundo premoderno al desarrollismo capitalista en Canarias. Ahí está, me parece, el núcleo de la crítica al mito. En Dialéctica de la Ilustración, Adorno y Horkheimer habían trazado algunas de las características estructurales de los mitos, ¿no? En primer lugar, la idea de comprensión total de la realidad. En segundo lugar, la idea de destino inexorable. El destino aparece el mito aparece como un destino del que no nos podemos sustraer. Y, por supuesto, si no nos podemos sustraer a él, adquiere la condición de segunda naturaleza, ¿no? Es una cultura como naturaleza que se nos impone, ¿no? El mito como totalidad no tiene exterioridad, no tiene alteridad, no tiene afuera, ¿no? Y este modelo de comprensión del mito en Adorno y Horkheimer es muy afín a la perspectiva psicoanalítica lacaniana que Roberto articula en todo el libro y que también había sido clave en, para mí, su libro más importante, que es Los fantasmas de los guanches, ¿no? Donde la ausencia del guanche no es remitificada en un discurso instrumentalizado, sino aparece como el punto de ruptura, el punto de exclusión de esos discursos míticos de reconciliación entre el mundo moderno y el desarrollismo capitalista, ¿no? No me resisto a recordar que para noviembre se prepara una jornada sobre tu libro, El fantasma de los guanches, Los fantasmas de los guanches, en la Universidad París 8, en la Universidad, por cierto, de Lacan. Sé que eso te hace especialmente ilusión, ¿no? Bueno, seguro que de ahí van a salir debates muy interesantes, ¿no? Entonces, volviendo a la crítica del mito en el libro de Roberto, esa sería la característica principal, la falsa reconciliación entre mundo premoderno y mundo capitalista. Y en realidad, eso que en Canarias aparece tan asociado al discurso turístico, a la imagen turística y a los discursos oficiales reconciliatorios, en realidad esa función en el mundo moderno, por supuesto no solo en Canarias, sino todo el mundo moderno, esa función la ha jugado sobre todo el concepto de nación, ¿no? El concepto de nación, dice Adorno, es contradictorio en sí mismo y es, como tal, lo protofalso, ¿no? Es decir, lo originariamente falso, por la misma razón que el discurso turístico o la representación turística es mitológica, porque la nación se plantea como solución al problema moderno, es decir, la posibilidad de volver a encontrar vínculos cálidos, personales, familiares, en un mundo construido sobre el intercambio de trabajo abstracto y sobre las fuerzas impersonales de la economía. Es decir, un mundo moderno, la sociedad de mercado, que la nación misma contribuyó a construir. Por eso digo que es un concepto, por eso decía Adorno que es un concepto contradictorio en sí mismo. Pretende salvar relaciones humanas personales cuando ha sido un agente de la destrucción de esas tradiciones premodernas. Y en ese sentido, la nación, o el concepto de nación, funciona como un paradigma de este carácter encubridor de la historia de la modernización y de sus violencias, ¿no? Por eso creo que un verdadero proyecto político emancipador hoy no debería volver al concepto de nación, aunque, por cierto, ese concepto está volviendo en todos los espacios políticos, en todo el planeta. Es evidente el auge nacionalista allí donde miremos, ¿no? Pero aún así, creo que un verdadero proyecto político emancipador tendría que ser capaz de inspirar categorías políticas nuevas, categorías políticas novedosas. Y en esto creo que la experiencia migratoria global lleva a la delantera a los teóricos, lleva a la delantera a la filosofía política, ¿no? Como dice Amparo Marroquín, los indocumentados están concibiendo, están experimentando formas nuevas de habitar el mundo y todavía no tenemos las categorías políticas
adecuadas para estar a la altura de esto, ¿no? Hay algunos intentos, por ejemplo, la idea de ciudadanía desagregada, es decir, que la pertenencia cultural o lingüística no esté directamente vinculada a los derechos políticos, la idea de cultura diaspórica, identidad posnacional. En cualquier caso, yo creo que en Canarias hay experiencias históricas de relaciones fronterizas y cosmopolitas que podríamos hacer, como lo está haciendo Roberto, que podríamos articular y releer para convertirlas en conceptos políticos nuevos, que nos permitan adaptarnos a la realidad de otra forma. Y esa creo que es una de las virtudes del texto de Roberto, ese esfuerzo del concepto por salir del corsé básico de esas nociones modernas agotadas, ¿no? Por eso es tan importante en el libro que el nombre de Canarias no pueda ser totalizado, no pueda ser clausurado en una representación. Esa clausura sería sinónimo, al fin y al cabo, del carácter mítico. Para mí, esa incapacidad de clausurar el nombre de Canarias o la representación de Canarias tiene que ver con dejar un espacio a eso que no pertenece a Canarias, que eso que no pertenece a la identidad ni a la historia de Canarias, pero que debe ser sustantivo a la hora de pensar las nuevas formas de política en el futuro. Es decir, ese afuera es lo que puede reanimar la imaginación política que necesitamos ahora en todos sitios y que la propia realidad mundial de la migración está exigiendo como realidad, insisto, para la que la filosofía política no tiene todavía conceptos adecuados, ¿no? Bueno, lo dejo aquí luego para el debate y te doy la enhorabuena por esta publicación que genera una reflexión muy estimulante e invita a pensar colectivamente como estamos haciendo aquí ahora, ¿no? Bueno, sí, funciona. Gracias, Naira, gracias, Daniel. La verdad que escuchándolo no solo es todo lo que aprendo, sino que me da la impresión de que esto no lo escribí yo, sino que efectivamente es fruto de las muchas conversaciones que hemos podido compartir juntos y también con otras muchas personas que estamos pensando efectivamente en cuestiones como esta, ¿verdad? Les doy las buenas tardes, que no se las había dado. Es un lujo tener a tanta gente conocida en el público, mirar y sentirme que me devuelve la mirada, una mirada conocida. Le quiero dar las gracias a Altea como institución por acoger este tipo de eventos, no solo el mío, sino todo lo que se está haciendo, y particularmente, por supuesto, a la figura de su directora, Gilberto González. También quiero agradecer a Alicia Cárdenas por el estupendo trabajo de diseño que ha hecho con este texto, que además tiene una forma que se adapta bastante bien. Creo que supo leer el contenido a la hora de hacer su maquetación y su diseño de arte. Y como no, agradezco también a mi familia que está aquí, particularmente a mi madre, a la que le dedico esta obra. Este es un ensayo provisional. En el nombre de Canarias, representar la sociedad del archipiélago más allá de su imposibilidad, es un trabajo provisional que no conseguí acabar ni creo que pudiera haber podido terminar. Y creo que eso es interesante en lo que respecta a su presentación. Creo que es bueno partir de textos como este en los que, pese a que no haya un final, sea posible poner al menos un punto y final que nos permita seguir pensando. Básicamente, yo escribí este texto viviendo todavía en Ecuador, donde estaba por motivos de trabajo, y la motivación fundamental para escribirlo fue ese sentimiento tan común a todas y todos que es la magua, ¿no? La ignorancia de estar fuera, de estar viendo que sucedían muchísimas cosas en el archipiélago, y esta fue como la manera creativa que tuve de tratar de abordarlas, aunque fuera simplemente desde el ámbito del pensamiento y no pudiera transformar nada, ¿no? Yo me di cuenta de pronto con los sucesos que estaban teniendo lugar en aquellos momentos, han dado buena cuenta de ellos tanto Naira como Daniel en su intervención y también Gilberto, de que algo estaba pasando con la manera en la que pensábamos el lugar en que vivimos. Yo notaba que había una pugna, una lucha, una guerra subterránea por tratar de hegemonizar, es una palabra más teórica, tratando de decirlo en términos más llanos, por tratar de amoldar
a lo que uno cree que tiene que ser lo que es la sociedad en que vivimos. Es como, y de ahí el nombre del libro, si hubiera grupos sociales concretos con un claro interés por hablar en exclusiva en el nombre de Canarias. A partir de ahí empecé a reflexionar y digo, vale, pero ¿en qué se puede estar sosteniendo este tipo de narraciones, apropiaciones, exclusiones sobre lo que implica un nombre, un significante como Canarias? Y dándole vueltas llegué, bueno, a algunas conclusiones llegué muy rápido porque eran cosas que había trabajado durante mucho tiempo, pero otras me costó un poco más y fue también parte de ese proceso de escritura. Por ejemplo, me di cuenta que esa imagen de Canarias diseñada por una minoría, pero que pretendía esa minoría que se impusiera al resto, se sostenía, básicamente, lo han comentado tanto Naira como Daniel, por ejemplo, en la idea de periferizar la sociedad del archipiélago. ¿Qué es esto de periferizar? Pues alejarlo, ponerlo en un lugar lejano, concebirlo como si estuviera a una distancia remota de un punto distante y céntrico a través del cual tenemos que definirnos constantemente. Por otro lado, había también un intento, y creo que era parte de ese mismo ejercicio de periferización, de insularización, ¿no? Todos hemos oído hablar de este relato tan manido de la insularidad que parece que nos define, y el mero hecho de haber nacido en las islas pues ya nos determina por completo y nos constituye ontológicamente, es decir, que construye nuestro ser. No podemos ser de otra manera por el hecho de haber nacido en un territorio insular. Y yo me preguntaba, viviendo en el continente americano, si a mí me había marcado tanto esa realidad o ahí había algo de mito y de ficción y de interés por ejercer algunas formas de control. Porque si se supone que tú has tenido una vida y una experiencia vital lastrada por el hecho de ser insular y las islas son trozos desgajados que no pertenecen a los lugares céntricos, que serían en este caso metrópolis o continentes, sino que las islas son, decía Dulce María Laynaz, una poeta cubana que vivió mucho tiempo en Tenerife, lo menos tierra de la tierra. ¿Será que la gente de las islas somos menos humanos? ¿Tenemos alguna condición ontológica que nos imposibilite para ejercer de pleno derecho determinados, no sé, formas de representarnos, formas de habitar? Eso también me planteaba algún tipo de dudas y empecé a leer también en esa línea, ¿no? Pues textos que mitificaban esa insularidad, que partían de esa insularidad como un hecho clave, y me encontré con trabajos como, por ejemplo, el de Nilo Palenzuela, que había reaccionado ya previamente frente a este tipo de construcciones, ¿no? Otro elemento y está relacionado con la periferización y la insularización, o la insularidad, es la negación de nuestra ubicación geográfica. Vivimos en una constante, vamos a llamarlo así, paranoia geográfica, que nos hace concebirnos en todos los lugares menos en donde dice los mapas que estamos. Hay una negación constante de la africanidad del archipiélago, que se sostiene en otro tipo de eufemismos, que lo que hacen es alejar al archipiélago de su, vamos a decir, matriz geográfica, para o bien ponerlo cerca de Europa, cuando conviene, o bien ponerlo cerca de América y el Caribe particularmente, cuando conviene. Y ahí empecé a pensar en la capacidad de flotación del archipiélago. Bueno, el archipiélago no es un anticiclón, el anticiclón es un fenómeno atmosférico, pero en algunos casos las islas dan la impresión de comportarse como el anticiclón, en este caso de las Azores, ¿no? Y tener esa versatilidad para moverse. También empecé a reflexionar por ahí y a partir de esa imagen me llegó la idea del significante flotante. Fíjense, también, ya lo nombraba Naira antes, un antagonismo latente. Aquí parece, como decía un famoso escritor boricua, que no pasa nada hasta que pasa. Y que los acontecimientos sociales e históricos que hay en las islas, por eso de vivir en islas, por eso de estar en periferias, por eso de ser atlánticos, quizás no tienen la misma importancia que pudieran tener en otros lugares, ¿verdad? Me daba esa impresión. Lo pensaba sobre todo al calor de los acontecimientos tristemente racistas que se vivieron en ese año con respecto a la migración llegada desde el continente africano. Un sexismo también latente, ¿no? Las determinadas formas en las que se representa, sobre todo no solo la sexualidad hegemónica, la mayoritaria, la heterosexual, sino las disidencias sexuales en las islas. Y lo mismo me sucedía con el racismo, ¿verdad? Yo este tema lo había trabajado más y llevo un tiempo dándole vueltas a la idea de que en Canarias, por supuesto, que hay proyectos raciales,
que por supuesto la población de las islas, como todas las poblaciones de cualquier lugar del planeta, están racializadas, pero en Canarias parece que tratamos de evitar y de no confrontar con esa realidad de cómo los diseños raciales de la colonialidad, ¿no?, que se inauguran, al menos en términos modernos, a partir de un hecho concreto en las islas y que trasciende a todo el planeta, que es la colonización, aplican a las personas y los cuerpos que habitan en este territorio. Y por último, una cuestión que quizás parece un poco más compleja, pero no lo es, porque es bastante común sentirlo, una especie de, yo lo llamo en el libro epistemicidio, pero en realidad lo que es un desprestigio constante a las formas de producir conocimiento que tienen lugar en el archipiélago, ¿verdad? Estas serían un poco las patas a través de las cuales yo construyo ese relato sobre Canarias, en el cual hay una minoría que, a partir de periferizar el archipiélago, hablar constantemente de su insularidad como mito, apelar constantemente a su atlanticidad, negar su antagonismo, negar también sus formas de sexismo, su racismo y las formas de, vamos a decir, discriminación epistémica que existen en este territorio, se está construyendo una imagen de Canarias que no es para todas y todas las personas que viven en el archipiélago, sino que es una imagen que lo que hace es tratar de imponer una visión de las islas que de alguna manera permite gobernarla mejor. Fíjense, la noción de significante flotante no es otra cosa que una palabra, un término, un nombre, que según Mouffe y Laclau, flota en el espacio hasta que encuentra un asidero significante, es decir, hasta que encuentra un significado que permite identificar a esa palabra con lo que significa ese significado. Según Mouffe y Laclau, hay una gran cantidad de palabras que actúan como significantes flotantes porque, aunque hay un momento de significación estable en la que podemos saber qué quiere decir esa palabra concretamente y pegarla a un significado, luego hay algo que pasa en ese proceso de significación que hace que rápidamente se desprenda y vuelva a tener una pluralidad de significados distintos. Pues bien, el problema de Canarias en cuanto a las manifestaciones que hay en las islas de poder, de saber y de construcción del ser, en buena medida, yo propongo en este trabajo que está relacionado con cómo significamos el nombre de Canarias y cómo este nombre puede flotar o no, y hacia qué lado flota y sobre qué grupos sociales flota. Un significante, cualquiera, no solo los significantes flotantes, todos, tienen una cualidad. No hay ningún significado que consista en el sentido que se le imputa y a la vez no hay ningún significante que insista en su significado. Esto nos lleva a una noción que yo utilizo mucho en el texto, que es la de incompletitud. El nombre de Canarias, como muchas otras categorías que utilizamos constantemente, está incompleta, no puede asirse. Y esto además tiene un significado que va más allá, que es que todo nombre, toda palabra, todo término supone en el ámbito de lo social un campo de batalla. Un campo de batalla cuyo significado se puede disputar. Que el hecho de que el nombre de Canarias esté hoy al servicio de una minoría concreta, que lo significa de una determinada forma, le sirve al poder de esos grupos. Esto es cierto y esto lo admito en el trabajo. Pero también admito que esa imposibilidad se puede atravesar. Es decir, que Canarias signifique hoy una cosa no significa, valga la redundancia, que ese significado mañana vaya a seguir siendo el mismo. Lo que les propongo en este ensayo es, como diría Manuel Alemán, empezar a pensar a partir del sentimiento y también de la posición política de hacer posible reducir la espera de lo nuevo que en estas islas pudiera estar por nacer. Muchísimas gracias. A ver. ¿Sí? Vale. Bueno, a mí me gustaría, y a las compañeras y compañeros que estamos aquí sentados, habilitar un turno de palabra para que quien quisiera hacer cualquier tipo de planteamiento sobre el libro, sobre lo que hemos hablado, sobre cualquier otro tema, lo pusiera en lisa. Lo que les pido, eso sí, para que hable el mayor número posible de personas que tengan interés en hacerlo, es intervenciones cortas, por favor. ¿De acuerdo?
Sí. Bueno, compañeros, salud. Voy a hacer una preguntilla de cortísima, a modo de sugerencia. Como ambos utilizaron la palabra todos y todas, yo creo que con decir todas es más que suficiente porque todos somos personas. La segunda parte, si a partir de este escrito, sería conveniente empezarnos a plantear la escritura o la reescripción de la historia de la Macaronesia, porque de momento no tenemos nada más que cosas aisladas y no suficientemente demostradas. Sí, nada, gracias, muy amable caballero. La apelación al lenguaje no sexista simplemente es para incluir a todas y a todas las personas que se encuentran hoy presentes en este acto sin mayor acritud. Y por supuesto hay que seguir construyendo no solo la historia macaronésica, que quizás haya sido otro de los eufemismos que con tanta frecuencia hemos utilizado para descentrar el archipiélago, sino la historia de todos los lugares del planeta, y si se puede hacer desde perspectivas que planteen la posibilidad de empezar a, de alguna forma, poner en cuestión las representaciones más tradicionales y que se han basado en la totalización del espacio y de los cuerpos que habitan esos espacios, pues mejor que mejor. Muy amable por su pregunta, caballero. Hola, ¿qué tal? Varias preguntas que querría hacer. Una es con respecto a las distintas imágenes o visiones de Canarias que ha habido a lo largo del tiempo. Hay una muy en concreto que se está, digamos, convirtiendo casi en hegemónica desde hace unos años para acá, que es la imagen esa de la playita, que es una cuestión que a mí personalmente me resulta chocante porque es completamente ajeno a lo que es mi propia experiencia vital. Siempre fue casi el tema de la playa algo ajeno a las Canarias que yo viví, ¿no? O incluso como después se eliminan otras o se cuestionan otras, y ese cuestionamiento lleva a paradoja porque incluso convive muchas realidades dentro de la propia Canaria. Por ejemplo, durante un tiempo se empezó a cuestionar, por ejemplo, el mito de Canarias, del cabrero, el pastor, pero claro, yo estuve durante un tiempo, por ejemplo, leyendo un texto que precisamente hablaba de esa imagen como un mito, mientras estaba oyendo por fuera de la ventana, en el cuarto donde estaba leyendo, cabras balando, ¿no? Entonces a veces incluso ciertos cuestionamientos llevan a contrastirse con la realidad vital que se está viviendo. La otra pregunta es sobre cuánto determina o no determina el estar viviendo en una isla, y si también, por ejemplo, en cierto modo también vivir en un espacio insular, si influye en cierto modo, si una propia visión del espacio, incluso influye en la visión que insulares tenemos dentro de los territorios que no son insulares, y la visión que un insular pueda tener de un territorio que sea continental. Y finalmente la otra cuestión es que si fenómenos parecidos a los de Canarias, en el caso, por ejemplo, el insularismo, si has estudiado o has detectado en otros territorios del mundo. Bueno, gracias, Dailo, por tu interesante pregunta. Mira, hay diferentes imágenes de lo canario, vamos a decirlo así, o que cristalizan en las representaciones del archipiélago. En algunos casos estas imágenes son turísticas, estas son mayoritarias porque están ligadas además al desarrollo del negocio turístico, vamos a llamarlo así, de la macroindustria turística, pero en algunos casos, y también ligados a la industria turística, son escenas rurales. Lo que yo no he visto todavía, y eso me llama la atención, son imágenes de la experiencia vital de la mayoría social del archipiélago que se utilicen como reclamo, ya no solo turístico, sino como reclamo en general. Es decir, pudiera ser incluso en el ámbito epistémico, etcétera. Yo no veo que las imágenes que se reproduzcan con mayor, vamos a decir, con mayor recurrencia sean las imágenes de la vida en los barrios del archipiélago. Sobre todo los barrios que tienen unas condiciones sociales más complejas, que están atravesados por mayores cotas de desigualdad.
Esa es la imagen que yo no suelo ver, por ejemplo. Tampoco suelo ver muchas imágenes de disidencias sexuales, más allá de las 2, 3 disidencias, vamos a decir ya no disidencias, de las 2, 3 identidades sexuales o de género que se han convertido en rentables para determinados ámbitos de negocio y de poder capitalista. Entonces esas imágenes conviven en el nombre de Canarias. Algunas tienen una mayor presencia que otras, pero lo que se suele hacer, desde mi punto de vista, desde el poder, cuando se construyen estas imágenes del archipiélago, es tratar de tenerlas bajo control. Las representaciones rurales que hay del archipiélago son representaciones tipistas, que repiten una serie de tópicos que de alguna manera muestran de forma controlada cómo desde unas determinadas minorías tiene que concebirse que se accede y se utilizan los recursos del campo. Lo mismo pasa con el ámbito turístico. Tiene que haber un uso turístico concreto. Tenemos casos muy dolorosos, concretamente en la isla de Tenerife, de expropiación de uso marítimo de determinados grupos sociales en detrimento de otros, ¿verdad? Y no estoy hablando solamente del último caso de Chovito. Hay casos anteriores aquí mismo en Santa Cruz en los que la zona que ahora es de esparcimiento y ocio en la ciudad, antes era una zona de casas autoconstruidas mayoritariamente, que fueron absolutamente expropiados de ese espacio para construir espacios de ocio para otro tipo de clases sociales, para otros grupos. El juego de oponer, y ya no solo de oponer, sino de hacer un borrado de determinadas imágenes para imponer otras, ese juego no solo es un juego material y físico, sino también es simbólico, también es significante. Y es un proceso que se da en la manera en la que se construye el nombre de Canarias y que sirve para extender esa hegemonía. Entonces, en ese sentido, yo creo que quizás la clave esté en que seamos capaces de articular visiones del archipiélago que estén planteando imágenes, que estén planteando experiencias vitales que vayan más allá de esa idealización tanto de lo rural como de lo turístico, como del campo, como de lo urbanita, que también hay una serie de imágenes que se corresponden normalmente con los centros de las ciudades, que son las que se prodigan, digamos, de Canarias en términos urbanos, que son las correctas. Pero esos son barrios del centro, son barrios que están arreglados, que hay una política patrimonial detrás, y no incluye pues barrios residenciales de clase baja, en las cuales pues esa imagen pues afea, ¿no? Esa no se suele ver. A veces la vemos en alguna película, alguna serie, algún corto de estos independientes de algún autor o autora canario, pero no son muy normales. Sobre el tema del determinismo, de vivir en una isla o no, yo no tengo tan claro que vivir en una isla sea determinante, o al menos tan determinante como plantean determinadas autoras y autores que se sostienen en el mito de lo insular constantemente. Si bien es verdad que la experiencia de vivir en una isla pues hace que, bueno, que tengas el mar en algunos de tus confines, a veces en todo, depende también del tamaño de la isla y la zona en la que vivas, y que esa interacción con el espacio es importante, no creo que sea definitoria. En la medida en que cuando la utilizamos como algo definitorio, lo que estamos haciendo es, tanto si lo hacemos nosotras y nosotros, como si lo hacen desde fuera, esencializarnos, dar por natural una condición que en el mundo actual, además, en el que estamos tan conectados, pierde quizás vigencia. A mí lo que me preocupa no son las visiones de la insularidad que incidan en el hecho de que vivimos en una isla, porque eso es una realidad geográfica incontestable. A mí lo que me preocupa son aquellas miradas sobre Canarias que por el hecho de estar en islas victimizan la experiencia que hay en el archipiélago, lo alejan de determinadas circunstancias y lo conciben siempre como en falta, siempre como si tuvieran algún tipo de deuda por pagar, y contribuyen a que sea más complicado que desde el archipiélago se pueda leer nuestra propia realidad en términos autocentrados. Y eso sí que me parece un problema grave y creo que está conectado directamente con imaginarios coloniales que tienen que ver con la isla, etcétera. Voy a citar aquí al amigo Nilo en un texto que se llama Encrucijadas del Islario, en el que hace una declamación que yo cito en el libro y que me parece muy ilustrativa de esto. A veces, quizás, lo único que tengamos en común, la gente que vivimos en islas, puede ser la necesidad de salir pitando de ellas cuando las condiciones sociales en las que vivimos son asfixiantes. Más o menos por ahí creo recordar que es la cita, no la cito de memoria. Pues me refiero a eso, a esa manera en la que la insularidad no es un complemento más que tú puedas añadir a tu manera de representarte, sino a que se convierte en una pesada losa que te impide incluso pensarte a ti mismo más allá de esa realidad insular que a priori te aprisiona. Según ese tipo de miradas, por supuesto. Y no, lo de seguir estudiando otras islas es una tarea pendiente. De momento Canarias me tiene bastante atareado, pero en el futuro poder también
tratar de hacer algún estudio comparado me parece muy interesante, y no solo en territorios caribeños, que es como lo más socorrido y común, y creo que hay muy buena bibliografía al respecto, sino también por el lado del continente que nos toca, donde seguro que también podemos encontrar algunas concomitancias y diferencias muy interesantes para el análisis. Gracias. ¿Más preguntas? Buenas, a los tres. Tengo una pregunta en relación al doble, lo siniestro, la música y el pensamiento agonístico, ¿no? En relación a Canarias, ¿no? Y la pregunta es para los tres, no solo para ti, Roberto. Juanjo, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? El doble, lo siniestro y la música en relación a Canarias y el pensamiento agonístico. El doble, lo siniestro y la música en relación al pensamiento agonístico. Bueno, el tema del doble no es algo que toque directamente en el texto ni que haya trabajado específicamente. No sé si te refieres además al doble en términos identitarios. Ajá. Y te rodea, es decir, aparece, se va, estás por un camino y aparece un doble. Estoy hablando de la figura del doble literal, el doble. Es decir, lo siniestro, Canarias y la música. Hombre, y en relación al pensamiento agonístico, la frase es enterita, porque es decir, te estoy hablando también de la radio, te estoy hablando de los 40 principales, o te estoy hablando de cómo entra la música en el mundo, ¿no? Son cuestiones que no toco ni directa ni indirectamente en el texto y que no he trabajado además a nivel particular. El doble, la aproximación que más cercana que se me ocurre quizás sea una noción que estoy empezando a trabajar, que precisamente viene de Adorno y Horkheimer, que es la no identidad, ¿no? Ese precepto, ese principio de no identidad que plantea que, bueno, que los seres humanos no somos idénticos entre sí y que cualquier apelación a la identidad es un imposible, al que sin embargo estamos condenados en la medida en que pues construimos formas de relacionarnos constantemente que tienen que ver con elementos que compartimos, ¿no? Y aquí engarzaría también con Mouffe y Laclau y lo que ellos plantean como la equivalencia y el propio antagonismo, ¿no? Procesos de equivalencia y antagonismo. La equivalencia sería lo más próximo a la identidad, pero no es una identidad como tal. Yo puedo tener pues unas demandas equivalentes a las tuyas en el uso de un determinado espacio, o puedo tener unos sentimientos equivalentes junto contigo con relación a determinados símbolos, y ahí podemos llegar a un entendimiento y un acuerdo, e incluso pues trabajar juntos, construir pues cualquier tipo de, no sé, plataformas, trabajos conjuntos, crear pensamiento de manera conjunta, pero eso no va a disolver esa imposibilidad fundamental ontológica que nos atraviesa como sujetos que estamos en falta y que no podemos ser idénticos a otros. ¿De acuerdo? Esto es un tema además que tiene como mucho más recorrido. Yo todavía estoy empezando ahí a leer a Adorno y Horkheimer y ver por dónde va. Lo siniestro, ¿qué te puedo decir? Es un término freudiano con mucha enjundia, el uncanny famoso de Freud. Y en buena medida lo siniestro sí que atraviesa este libro, porque en todo momento las denuncias o declamaciones que llevo a hacer sobre qué significa hablar en el nombre de Canarias y qué significa determinados silencios también en el nombre de Canarias, apuntan a un reverso siniestro. Apuntan a aquello que constituye la negatividad y es una parte que se excluye deliberada y no deliberadamente, también hay procesos inconscientes que median ahí, y que sirven para construir una unidad, un nosotros, que no podría explicarse sin la apelación a esa exterioridad. Es decir, aquí hay un proceso paradójico. Nosotros no podemos construirnos en identidad, vuelvo al término, sin excluir a un otro que está presente en la conformación, en el proceso de construcción de esa identidad. Lo siniestro entonces atraviesa cualquier proceso de representación en la medida en que cuando decimos que algo existe, estamos velando las formas que nos permiten
establecer cuáles son los límites de esa existencia. No sé si se me entendió, pero creo que lo siniestro es un concepto fundamental que no solo nos vale para el análisis sociológico o el análisis social, sino que también es muy válido para pensarnos como sujetos, incluso para tratarnos de determinados problemas que podamos tener a nivel ya no solo social, sino también psíquico. Pero bueno, esto ya forma parte del terreno del psicoanálisis de la clínica. Espero haberte respondido, Juan. Me gustaría decir algo muy breve sobre el tema de lo siniestro, porque escuchando a Roberto me evocó. Hay otra forma de traducir lo siniestro en Freud como extranjeridad o extranjería inquietante, ¿no? Y es una categoría psicosocial muy útil para pensar, por ejemplo, hoy el auge autoritario, el populismo autoritario, el neonacionalismo, es decir, la angustia frente a esa extranjeridad interna es uno de los motores y de las fuerzas para el cierre ultraidentitario, autoritario y de los discursos del propio odio. Es decir, es la proyección externa de la extranjeridad inquietante interna, es decir, de ese intento de exorcizar el extraño que tú eres, ¿no? Hola, no, la verdad que me está resultando muy estimulante tanto la presentación como el debate. La pregunta que te quería hacer tiene que ver con cuál es la mirada que tienes sobre lo decolonial a la hora de interpretar la realidad canaria. Y te lo digo por las inquietudes que a mí me generan, ¿no? Porque tengo la sensación, por decirlo mal, que hemos dejado una especie de imperialismo por otro imperialismo. Hemos dejado el imperialismo que está arriba y lo estamos sustituyendo por el imperialismo de abajo. ¿En qué sentido? Pensábamos Canarias desde Europa y ahora queremos pensar Canarias desde América Latina. Pero en los dos casos, Canarias, como tú bien has dicho, ni es Europa ni es América Latina, es África, es otra cosa. Entonces estamos importando directamente categorías de análisis de América Latina cuando no solo estamos en África, sino que tenemos pasaporte europeo. Y entonces estoy viendo una cosa que me está preocupando mucho últimamente en gente joven, que en esa manera de atrapar el significante flotante de Canarias, la estrategia política es cargarlo de victimismo. Entonces, es verdad que Canarias, si se compara con el núcleo duro de Europa, estamos muy mal. Pero si Canarias se compara como vivíamos en los años 60, o sea, en Canarias hace 2 generaciones la gente se moría de hambre, ¿no? Entonces, si uno ve la evolución que ha tenido Canarias en el último medio siglo y compara con cómo estaban los países de América Latina hace medio siglo, hay unas mejoras en todos los sentidos, de bienestar material, de derechos sociales, libertades civiles, seguridad, que me parece que dificulta entender la realidad canaria si seguimos usando ya sea categorías de Dinamarca o ya sea categorías de México o de Argentina, porque no somos ninguna de esas cosas. Entonces creo que esa necesidad de buscar, como decías tú bien antes también, parece que el pensamiento que se hace en Canarias se devalúa, entonces tenemos que importar pensamiento de fuera. Cuando la moda era Europa, pues tocaba Europa, ahora la moda es el tercer mundo, toca el tercer mundo, y en ambos casos está ofuscando la posibilidad de pensarnos Canarias realmente como somos, ¿no? Es una pregunta muy pertinente. Me gustaría que Naira fuera la primera en contestar, sí. Bueno, precisamente una de las cuestiones interesantes que él plantea en este libro son los diferentes tropos identitarios, ¿no?, que hemos ido atrapando de aquí y de allá para intentar significarnos, y ya todos sabemos, ¿no?, lo que hay aquí. De un colega que hablaba, por ejemplo, de la mestizofrenia. Estamos siempre partiendo de la idea, ¿no?, es que somos un pueblo mestizo, la mixtura. Luego también pues se habla de la transculturación, ¿sí? Luego también hay ideas, ¿no?, de recuperar pues todo este pensamiento que exponía Édouard Glissant en la poética de la relación, y hablar, ¿por qué no hablar y pensarnos a partir de los procesos de criollización? Y lo mismo sucede un poco para no solo pensarnos de alguna manera ontológicamente, sino también para pensar
esto como una comarca cultural, pues ahí tenemos el tema de la atlanticidad, también habla incluso del atlantismo o de cómo somos como islas a la deriva en el océano Atlántico que configuran por sí mismas una comarca cultural, porque tenemos eso, ¿no? Que por un lado agarramos de aquí y de allá, pero por otro lado también nos desvinculamos. Yo lo que pienso que de una vez por todas deberíamos de ser lo suficientemente valientes para poder resignificar una palabra tan linda, tan hermosa como canario. ¿Qué es el canario? Y a partir de ahí poder empezar a trabajar con nuestras propias categorías, porque díganme ustedes qué pueblo no es mestizo en el mundo. Vamos a seguir evadiendo la realidad. Yo creo que de una vez por todas ha llegado el momento de empezar a resignificarnos a partir de nuestras propias categorías. Entonces estoy completamente de acuerdo. No podemos seguir pescando en esa deriva ideológica. Tenemos que empezar a asumir la realidad de nuestro archipiélago y a constituirnos epistémicamente y ontológicamente a partir de aquí, de nuestra realidad, y en diálogo. En diálogo, por supuesto, tampoco podemos aislarnos. Pero sería interesante, por una vez, ser valientes y resignificarnos como canarios. Y ese canario también tiene que establecer la diferencia, porque si no seremos fagocitados. Porque una identidad no solo es lo que nos identifica con otros pueblos, sino también lo que nos diferencia. Yo creo que por ahí es por donde deberíamos de empezar a trabajar. Sí, yo quería añadir brevemente, yo comparto tu preocupación. Yo veo bastante esencialismo en determinados planteamientos descoloniales, y eso que yo trabajo desde la perspectiva descolonial. Pero sí que es verdad que he notado, esencialismo me refiero a la capacidad de imputar una cualidad natural a algo por el mero hecho de serlo. En lo social, en el ámbito social, al menos desde la perspectiva desde la que yo trabajo, todo es fruto de un constructo histórico y de unas razones que lo explican. Después hay una serie de cuestiones que atraviesan esos constructos que son más difíciles de plantear, que es donde entraría lo siniestro, donde entraría lo inconsciente, que también le reconozco una agencia. Pero es verdad que estoy observando, sobre todo en determinadas formas de pensamiento y militancias descoloniales, que existe una tendencia constante a tratar de jugar el juego de los opuestos y tratar de sacar partido y petróleo a una categoría a partir de lo que se le opone, simple y llanamente. Haciendo eso, lo que estamos haciendo no es profundizar en la negatividad. Lo que estamos haciendo es positivar una negatividad previa, en términos adornianos, y quedarnos en la nueva positividad. Pero es que la clave del pensamiento de Adorno, de la dialéctica negativa y de algunos de los planteamientos que yo hago en este libro, reside en que seamos capaces de vivir en la negatividad, de estar constantemente persiguiendo ese espacio que es complejo de definir, que es complejo de significar, para siempre ir un paso más allá. Es imposible, por eso digo que la realidad canaria es un imposible, porque esa negatividad no se puede totalizar, no se puede positivar plenamente, pero creo que debe ser la línea que sigamos a nivel de pensamiento. Entonces, en la medida en que los estudios, vamos a decir, el pensamiento descolonial se entretiene en decir, bueno, toda la vida hemos vivido con la ciencia europea y ahora vamos a volver a las agüitas y vamos a volver a hacer curas y a los curanderos y las curanderas y a la brujería. A mí me parece muy significativo ese tipo de formas de conocimiento como formas de resistencia a esa, vamos a llamarlo así, ese dominio que obviamente tiene un origen occidental y que ha avasallado a muchísimos cuerpos, a muchísimas sociedades y grupos sociales por el mero hecho de oponerse o de tratar de resistir con sus propios conocimientos. Pero no creo que haya que quedarse simplemente en la oposición, sino en ir más allá y tratar de entresacar cuáles han sido las condiciones en las cuales se ha producido esa negación constante de esos elementos y ponerlos sobre la mesa en un diálogo de igual a igual. Yo cito a un filósofo al final del libro que se llama Panikkar, que él habla de la traducción cultural constante. Él, para desafiar el epistemicidio, es decir, para desafiar aquellas formas de conocimiento que se basan en la obliteración, en la destrucción de otras formas de conocimiento, él dice que tenemos que practicar una actitud de traducción constante.
Y esa traducción constante está directamente relacionada con lo que planteaba Naira, con la posibilidad de autocentrarnos, pero sin dejar de tener un pie en el exterior, para ser receptivos a lo que viene, pero también ser receptivos a lo que generamos aquí. Lo que no puede ser, y eso creo que es el caldo de cultivo de los estudios descoloniales, es que hayamos estado durante tanto tiempo solamente recibiendo, pero nunca mirando hacia lo que había en el archipiélago. Entonces yo celebro la aparición de los estudios descoloniales en el archipiélago como una especie de despertar a una realidad que antes no habíamos saludado, pero me gustaría que tuviéramos la capacidad de no quedarnos ahora en esa nueva realidad que nos viene y que estamos siendo capaces de visibilizar, sino que fuéramos capaces de ir más allá y entablar diálogos constantes entre lo que está desde fuera y nos asedia y lo que nos lleva asediando siempre desde dentro. A lo mejor es un equilibrio imposible, pero bueno, este libro se trata de atravesar imposibles, así que no nos vamos a cortar a la hora de pedir, de desear, en términos absolutamente lacanianos, y vamos a ver qué fructifica de ese objeto de deseo. Hola, buenas tardes. Simplemente quería agradecerte tu aportación a los estudios decoloniales y recordar a la memoria de Fernando Esteves, que nos dio a todos clases, bueno, a lo general en la Facultad de Ciencias Sociales, de la Comunicación, Sociología, etcétera, Antropología, y agradecer. Yo creo que en recuerdo a quien fue la figura de Fernando Esteves, agradecer tu aportación. Gracias. Sin duda, Fernando Esteves y su espectro benévolo nos acompaña siempre y salen numerosos diálogos, y en este libro está presente de manera material y de manera también no material, guiando en buena medida las reflexiones que se proponen, que como les digo son fruto de muchas conversaciones con estos dos amigos que tengo aquí, con Gilberto y con muchas otras personas. Gracias por recordarlo. ¿Alguna pregunta más? Sí, sí, claro. Yo lo planteé antes y sí quería un poco, es casi una pregunta a los tres, ¿no? En esta idea de proyecto, de la idea de la isla como un proyecto totalitario y cómo en cierta forma deriva en proyectos megalómanos, ¿no? En esa idea de la megalomanía vinculada a un territorio que se puede aprender, es decir, que es como la complejidad de la isla en ese sentido, ¿no? Es un territorio que puedes aprender y por lo tanto se presta a proyectos megalómanos y a la idea del mito, ¿no? De la construcción del mito. Casi que no es una pregunta, sino si podrían ahondar más un poco en esa idea, que ocurre mucho en el campo de la literatura en concreto, ¿no? En ese campo que supuestamente, en el campo de la poesía también, en ese campo que permite entrar en lo lírico y por lo tanto se permite unas libertades que a lo mejor no podrían ocurrir en nuestro campo, que ocurre también en el campo de las artes visuales, sobre todo en el XIX, y creo que en gran parte del siglo XX, condicionando otra serie de discursos políticos y sociales que aparentemente no lo hacen, pero sí lo hacen. Simplemente era como pedirles si podrían ir más allá en esa cuestión. Y habría una pregunta ahí, una segunda pregunta, que no sé si es como meter más complejidad. Ocurre quizá que precisamente la gran cuestión sobre lo que es Canarias, o sea, llega un momento en el que la pregunta se agota, quiero decir que quizá ya no tiene pertinencia la pregunta o tiene pertinencia, ¿no? A veces se cierra el ciclo de preguntas, o sea, o llegamos a esa situación cuando la pregunta a lo mejor ya ha dejado de tener sentido. O sea, en serio, no lo estoy planteando en términos ni tocanarices, sino que yo mismo me lo pregunto, ¿no? Quiero decir, a lo mejor es que ya no tiene sentido la pregunta en el espacio de tiempo en el que estamos, ¿no? Ya hablamos de lo poshumano y demás, a lo mejor esa pregunta ya no tiene sentido y somos nosotros los que estamos en el pasado. De verdad que no lo planteé en términos de, o sí quizás, pero bueno, pero que no era casi como que lo estaba pensando cuando lo estaban diciendo antes. Bueno, son dos preguntas muy difíciles y más bien lo que uno puede hacer es evocar alguna reflexión. Vamos, en lo que respecta a la primera pregunta sobre el imaginario de lo insular en Occidente, aquí mucha gente sabe mucho más que yo, y también está Nilo Palenzuela, que ha dedicado muchos esfuerzos a estudiar esto y a hablar o reflexionar sobre esto. Frente a él me da un poco de pudor, pero bueno, como sugerencia, a mí me parece que en el imaginario occidental sobre la isla pueden rastrearse igual dos modelos, ¿no? Por supuesto que es evidente la mención a la utopía, porque en general
las categorías políticas modernas están basadas en el Estado como ocupación del territorio. Esto lo explicó muy bien Carl Schmitt, ¿no? El nomos de la tierra, la autoridad del Estado, tiene que ver con la fuerza fundante, la violencia fundante que se apropia a un territorio. Entonces creo que no es casual que la idea de isla pueda funcionar como un espacio que tiende a sustraerse de la fuerza violenta que ocupa un territorio, ¿no? Y de ahí la posible vocación utópica, ¿no? Hay una frase de Carl Schmitt en su glosarium. Él dice, hablando críticamente contra la utopía de Tomás Moro, él decía que en la isla se da la dialéctica entre el punto fijo y el no lugar. La dialéctica entre el punto fijo y el no lugar. Es decir, una evocación mental para formas de organización política que no tienen que ver con la organización y el poder sobre el territorio. Pero bueno, no deja de ser una evocación poética, imaginaria, de la imaginación, utópica, ¿no? Pero por otro lado también la isla como pedazo, como pieza suelta de la naturaleza, también puede evocar la pretensión de un dominio y una construcción total, ¿no? De configurar lo natural a la medida, por ejemplo, de un individuo o de un proyecto económico. Es decir, la completa tipificación de Canarias como un espacio manejable, disponible, absolutamente modelable como mercancía, ¿no? Entonces, creo que esas dos sugerencias evocan la idea de isla, pero sin olvidar la crítica de Roberto a esta ontologización de lo insular que me parece muy procedente y que tenemos que desmontar y sobre la que hay que proyectar una sospecha de crítica, ¿no? Esta idea, ¿no?, de la megalomanía, precisamente yo creo que viene a partir de un poco lo que él está hablando, ¿no?, de la falta que nos constituye. Y prácticamente yo diría que hay como una especie de ejercicio metonímico en Canarias, ¿no?, en la que una parte está hablando por el todo. Y precisamente esa parte que ha hablado por el todo es la parte mitológica. De hecho, ya por ahí había estudios, ¿no?, que decían que Canarias es un territorio con una gran densidad mitológica. Pero por otro lado, creo que la literatura es un espacio que habilita la apertura a otras formas de pensar Canarias. Ahora mismo, por ejemplo, en estos años, pues ha sido un pelotazo la obra de Andrea Abreu, ¿no?, con su panza de burro, que finalmente viene a poner sobre la mesa un tipo de narrativa que también, por ejemplo, el escritor Víctor Ramírez ha venido haciendo durante muchísimos años, que es precisamente literaturizar esas fisuras de la sociedad canaria, las que no están simbolizadas en estas imágenes totalizantes sobre Canarias. Entonces, a mí ese es el tipo de literatura que me interesa, la que va a poner sobre la mesa y a visibilizar estas clases subalternas que no forman parte de este relato que se pretende totalizante. Aquí, por ejemplo, tenemos también la autora Cecilia Domínguez. Yo leí su obra de La Zorriba. Es muy interesante porque también está narrativizando desde la ficción, ¿no?, pues una realidad que durante muchísimos años ha estado invisibilizada, como es la de las viudas blancas, ¿no? Porque siempre hemos tenido este relato mitológico del hombre migrante que va a América a prosperar, pero ¿y qué sucedió con las mujeres? Ahora mismo también tenemos otros relatos que hay como una nueva tendencia a hablar de lo que es la narrativa de la precariedad, ¿no?, desde el punto de vista del ámbito laboral literaturizado. Entonces, siempre hay posibilidades, lo que tiene que haber es voluntad. Y yo te diría, me vas a decir que cuando me ponga a la defensiva tiro de Lacan, pero no. Lacan decía que toda verdad siempre se manifiesta bajo la forma de una ficción. Con esto está haciendo, es una de sus típicas frases crípticas en las cuales se esconde detrás un desarrollo muy amplio
y un argumento denso sobre cómo él concibe pues, el funcionamiento de determinados elementos. En este caso, el funcionamiento de los semióticos, del ámbito de la significación. Cuando Lacan plantea eso, correlativamente a esa afirmación está su idea de que cuando nacemos al lenguaje, los seres humanos, estamos naciendo a una forma de alienación. La alienación del lenguaje, que nos obliga a codificar las formas a través de las cuales se expresa nuestro cuerpo, a través de palabras que nunca van a ser capaces de representar del todo esa pulsión corporal. A eso se refiere con la idea de pulsión, ¿no? Que es algo distinto del instinto. Entonces, si nacemos al lenguaje y al nacer al lenguaje estamos alienados, ¿se podrá agotar alguna vez las preguntas que insisten en el lenguaje? Quizás se agotará el nombre de Canarias y habrá otro nombre, no sé, quizás en 100, 200 años nos llamemos Archipiélago BBVA Santander, no lo sé. Tiene pinta que no está tan lejos esa distopía, ¿verdad? Pero seguiremos haciéndonos preguntas por el nombre que denomine el territorio en que vivamos. Entonces, yo creo que esta es la fatalidad, y aquí sí podríamos hablar, como antes decía Juanjo, de un pensamiento agonístico, de un estado vital agonístico que es el de hacernos preguntas sobre el mundo que tratamos de significar en vano, pero sin embargo de una manera obligatoria, por decirlo así. No sé si yo te contesté, pero bueno. Espérate, ya no va a ir nada. Sí. Bueno, en relación con esto último, nada más, puntualizar quizás que esa búsqueda o ese cuestionamiento del nombre es algo infinito, porque no implica solo la búsqueda de ese nombre o esa resignificación constante por parte de un sector de la intelectualidad, sino tiene que ser irremediablemente también trabajo de acción social. Si no, apaga y vámonos. Entonces, en la medida que ese esfuerzo de hacer llegar al conjunto de la comunidad, desde la diversidad también, que es esa comunidad, porque tampoco es homogénea, ese trabajo para elevar el pensamiento y no ser parte de una foto fija, es un trabajo arduo, es un trabajo infinito, y en eso estamos. Desde luego, el planteamiento que hago en el texto básicamente va por ahí. Yo podría decir, sintetizando mucho, que mi punto de vista es que cuanto más vaivén haya en torno a la representación de la sociedad en que vivimos, cuanto más confusa sea esa representación, más espacio habrá para que se cuelen formas de entender la realidad que habitamos conjuntamente diferentes a las que predominan, a esas que son hegemónicas y que por tanto se imponen y tratan de institucionalizarse. La hegemonía siempre pretende, no tiene otro objetivo, mantenerse. Está cómoda en el poder, del poder se nutre. Los que no tienen el poder, los que están en la contrahegemonía o ni siquiera, porque no están pensando ni siquiera en eso, sino están en una exterioridad radical, en la negatividad, lo que anhelan es algún día verse representados o poderse representar por sí mismos. La importancia de poner en cuestión las formas de significación de esta sociedad y de cualquier otra radica en su potencial emancipatorio. Cuantas más fisuras, cuanto más movimiento, cuanto más confusión, más posibilidades habrá de que emerjan otras maneras de pensar vamos a decirlo así, este vacío preñado de significantes que habitamos. Hola, ¿qué tal, Roberto? Mira, bueno, lo primero que quería decir antes, que se me generó un pequeño debate aquí con lo de los y las, y lo curioso es que al final solo hemos hablado los, prácticamente, menos Naira, entonces hay un montón de mujeres en el público. Estaría bueno que participaran, para al final estos espacios, aunque hacemos ese esfuerzo por nombrarlas, pero me gustaría escucharlas, quiero decir, pero bueno, lo quería apuntar ahí. Luego, quería preguntarte, a lo mejor te traigo algo que no quieres recordar, que es la política en Canarias o la política institucional en Canarias. ¿Qué reflejo crees tú que puede haber de todo lo que se ha hablado aquí un poco hoy, en la política entendida más institucionalmente, ¿no? En la política como movimiento o como idea
colectiva, ¿no?, de una Canarias distinta, sino cómo crees tú que este tipo de imposibilidad de construir la sociedad canaria o identificarla se refleja en la vida política de las islas, ¿no? Y también algo que se ha comentado, que también quizás ya lo han apuntado, pero sí que lo tenía un poco en mente, es esa validación que se hace quizás de lo canario como exótico, que quizás se ve o sea, cómo al final se valida ese relato, ¿no?, hegemónico, digamos, de unos pocos, pero al final es lo que confiere validación, sobre todo hacia afuera de Canarias, ¿no? Pienso en Andrea Abreu, que se comentó aquí, pienso en el humorista Ignatius Farray, por ejemplo, pienso en la música urbana, a lo mejor, que ahora como es exótico, ¿no?, lo que se ofrece desde Canarias, en el trap o demás cosas, tiene más auge que un grupo de rock clásico, digamos, ¿no? O sea, cómo esa parte, digamos, de lo exótico, de lo ultraperiférico, ¿no?, en vez de lo africano, sino lo ultraperiférico de lo metropolitano, valida, ¿no?, un poco la identidad canaria. Gracias. Aquí que sé que hay fans de Bejo y de Locoplay y demás, ¿quieren decir algo sobre el tema de la música, sobre todo, que sé que les causa interés y hemos hablado de ello? Bueno, sobre el tema de la exotización, siempre ha funcionado. Desde que hay industria musical, porque antes la música, bueno, se tocaba de aquella manera y solo se podía escuchar donde estaban las personas que conocían, ¿no?, pero ahora que hay una industria musical global, la música viaja con mucha facilidad y el tema del exotismo en el consumo musical es algo que está bastante extendido, no solo en Canarias. También es exótico, pues, un ritmo rural en una zona urbana. Aquí juegan muchas dimensiones, ¿no? Pero es cierto que el género urbano en el archipiélago se ha puesto como a la cabeza, vamos a decir así. Antes nos utilizaban como plataforma para ver si funcionaban determinados ritmos y luego exportarlos fuera. Éramos como una especie de control migratorio musical. Ahora ya a veces hasta producimos algunos y algunas creadores y creadoras. Y se exporta jugando con un conjunto de tópicos que traspasan, que van mucho más allá del ámbito musical y que beben de la imagen de Canarias que se tiene fuera, que es una imagen turística, como habíamos dicho antes, pero no solo, que es una imagen insularizada, pero no solo, que es una imagen de ausencia de antagonismo social, pero no solo. Fíjense, en la música se nota mucho esta ausencia de antagonismo o esta negación del antagonismo, no ausencia, en el archipiélago, porque la mayoría de las canciones son festivas, ¿no? Incluso la música tradicional, la música popular, el folclore, es una música normalmente muy festiva, o se permite cierto luto, cierto sentimiento cuando son canciones que hablan de la migración. Pero hay poca música de lucha. Hubo una época en la que la hubo, ¿no?, asociada a un determinado momento político, pero casi que desapareció. Es muy complicado encontrar música producida en las islas de carácter que sea protesta. Incluso el género urbano actual, aunque tiene como unos modos que son underground, ¿no?, por decirlo así, que son contestatarios y tal, las letras luego no siempre cumplen lo que prometen o la promesa que hace la forma o la apariencia de la persona que la interpreta. Pero todo esto creo que tiene una clara lectura política. Hay ámbitos musicales en el que sí que están emergiendo, son más ámbitos musicales más, vamos a decir, más fuera del mercado, pero donde se está produciendo una serie de ritmos, de melodías, de letras y demás que sí son más contestatarias. Y yo creo que tiene una relación clara con el momento también que vivimos a nivel histórico en las islas, en el que empieza a haber una especie de reencantamiento con determinados discursos que pudieran poner en el centro la reflexión sobre lo que representa el archipiélago, vamos a decirlo así, su propia identidad. Yo creo que estamos en un momento que pudiera dar apertura a que se empiece a repensar esto de las islas, y quizás este trabajo viene en un momento, pues, propicio para ello, ¿no? A nivel político se está viendo que están surgiendo nuevas alternativas, que están tratando de reconstruirse un campo que ya tuvo una construcción hace unos años y se ha visto también en cierto modo, pues, agredido, y también se ha desmontado en sí mismo. Y a mí esto me parece muy interesante, porque lo que observo aquí es lo que trato de narrar en el libro, una pugna por representar Canarias en términos alternativos. Dicho de otra manera, ese famoso lema que todas y todos conocemos, de otra Canarias es posible, podría ser una buena síntesis de uno de los planteamientos fundamentales del libro, que es la exhortación a la posibilidad de construir, en términos simbólicos pero también materiales, políticos, otra realidad para las islas, en la que yo por supuesto creo, porque esto también es una cuestión de fe, y que creo que hay que impulsar entre todas y todos.
No sé si hay alguna pregunta más o lo dejamos aquí, que llevamos un buen rato aquí alegando. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos por venir y nada, un abrazo y que pasen buena tarde y que nos sigamos viendo por el té. Gracias.